Democrático que se prepara para sus elecciones primarias. Esta mañana con nosotros Juan Carlos Navarro, aspirante a la presidencia de la República y quien justamente está en esta carrera a lo interno del colectivo. Un placer tenerle por acá. Castalia. Bienvenido, bienvenido. La tercera es la vencida. Sí, lo escuché decir esa frase hace un par de semanas. ¿Por qué después de dos derrotas usted finalmente decide retomar esa apuesta dentro de su colectivo? Porque tengo tareas pendientes con nuestro partido y con nuestro país. Y es realmente corregir el rumbo de Panamá, corregir el rumbo de nuestro país. Hay tantos problemas, lo estaba viendo ahora en el noticiero, lo estuve conversando con la señora que acaba de salir de aquí, la víctima del tema de mi bus. Sí. Hay tantos problemas en el agro, en cada uno de los sectores, que hace falta un gobierno que ordene y enrumbe el país. Hay que corregir el rumbo de nuestro país. Para poder lograr eso hay tareas muy puntuales que tiene que hacer no solamente el Partido Revolucionario Democrático, sino el resto de los colectivos en una etapa en la vida del panameño en que ya ha valorado la efectividad de todos los gobiernos. Todos han tenido la oportunidad de gobernar y todos han dejado tareas pendientes. ¿Qué cosas se están reestructurando al interno del colectivo en esta etapa en que están ustedes haciendo el recorrido? Castalia, más de lo mismo no va a resolver nada. Tenemos en el PRD candidatos que son más de lo mismo. Yo no soy más de lo mismo. He aprendido mis lecciones. Panamá tiene tantos problemas tan graves que hay que dar un verdadero giro de timón. Hay que acabar con las mafias políticas que nos tienen asfixiados. Hay que salir de las garras de la mafia política, del barelismo en el gobierno y de la asamblea. Hay que romper los esquemas que nos tienen atrapados, la burocracia que ahoga al profesional panameño, los impuestos que asfixian al ciudadano panameño, el pésimo servicio que nos dan en todos lados. Tiene que haber un cambio radical, un cambio de rumbo, un giro de timón. Esta es mi propuesta. Si los PRD quieren más de lo mismo, busquen otro candidato. Si quieren un giro de timón para corregir el rumbo, vamos con Navarro para acabar con estas mafias, enderezar el país y empezar a trabajar con el sector privado del país, con los productores nacionales, con las fuerzas productivas para enrumbar a Panamá. Usted en los dos intentos, y hablemos del último, le tocó vivir situaciones duras muy puntuales que dejaron evidenciado el grado de divisionismo que había dentro del colectivo y el percibir que gente propia del partido se encargó de montarle una campaña que al final dio al traste o impactó de forma muy negativa su candidatura en esas últimas elecciones. Sin duda, las últimas dos elecciones, el PRD ha sido afectado por la división interna. Esto es lo que más nunca nos puede ocurrir. El PRD tiene que ir en unidad para poder ser una alternativa para todos los panameños. Y el PRD tiene una responsabilidad enorme porque vamos a recibir un país prácticamente al borde del abismo. Panamá no está quebrado, pero está cerca. Juan Carlos, hay una crisis económica grave y esa crisis afecta también al sector público. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Por eso quiero plantearle nuevamente la pregunta con la que empezamos esta conversación y es: ¿cómo sabemos, mantengamos la oferta electoral del PRD, de lo que pretende el PRD a partir del próximo septiembre ofrecer dos elecciones perdidas? Yo no puedo decir ni que por el divisionismo. Ahí lo que ha pasado en la candidatura de Balvin Herrera y la candidatura suya fue terrible. Fue terrible. ¿Qué nos hace pensar de que ese divisionismo ya se terminó? Y que esas fuerzas externas que los obligaron a ustedes a tomar las decisiones que tomaron, que los llevaron al fracaso, eso quedó en el pasado. Aprender de los errores cometidos y de las lecciones. Y todas esas mismas fuerzas que llevaron al divisionismo dentro del partido y fuera del partido, sin duda intentarán hacer lo propio nuevamente. Pero yo pienso que el pueblo panameño también aprendió la lección, igual que nosotros. Y todos en Panamá ya tenemos conciencia que para poder llevar adelante al país requerimos un gobierno y un dirigente experimentado que vaya a gobernar, no a la venganza política, que pueda unir las fuerzas de los panameños y de los PRD para cambiar el rumbo de este país, para corregir el rumbo de Panamá y llevarlo adelante. Eso es lo que estamos haciendo. Y esta es mi propuesta.
reactivar la economía nacional, poner plata en la calle, pagar las deudas del gobierno, que tiene a medio Panamá quebrado, asegurarnos que iniciamos las obras estratégicas, la pavimentación de las calles en cada una de nuestras comunidades que tanto lo reclaman, las nuevas potabilizadoras, todo lo que se requiere dentro de un plan nacional bien estructurado de desarrollo que potencie los factores estratégicos que hacen competitivo a Panamá. Nuestro hub de transporte, el canal ampliado, el aeropuerto con nuestra aerolínea, con Copa, en fin, todo lo que hace a Panamá un centro atractivo de inversión que genera empleo. Potenciar todo ello, reactivar la economía, poner dinero en la calle y combatir el crimen. Eso es una buena apuesta, pero en circunstancias bien difíciles, cuando nuestra deuda pública ha aumentado, cuando muchos de los proyectos principales están paralizados, obras que no terminó el pasado gobierno y que esta tampoco la ha terminado, con la falta de confianza en el propio sistema y una asamblea que la gente pida a gritos que la cambien. O sea, hay situaciones muy puntuales que como ciudadanas, se lo digo como ciudadana, pienso que ustedes quienes aspiran a gobernar tienen que ponerle atención y es justamente hacer los cambios que hay que hacer. Porque si ustedes llegan a gobernar con el mismo libro con el que nos han gobernado, van a terminar cometiendo los mismos errores. Eso fue lo que dije al principio de la entrevista, Castalia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que acabar con la mafia de la asamblea. ¿Cómo puede ser que el presidente Varela le entregó 162 millones de dólares a la asamblea en un año para que contrataran 17,000 personas que nunca trabajaron? Y aquellas personas que le robaban cheques de miles de balboas a panameños humildes, que en algunos casos ni siquiera sabían que estaban en la planilla, y le daban 50 dólares a la persona y se robaban 1,000 y 2,000. Sí. Esto hay que castigarlo, esto no tiene perdón de Dios, pero en la tierra tiene que entenderse con la justicia. Y los diputados de su partido no son santos tampoco. ¿Y qué esperan para investigarlos? También tienen muchas explicaciones que dar. ¿Y qué esperan para investigarlos? A todos. Todos los que participaron de esta mafia y los que participaron de esta estafa, los que robaron al pueblo panameño, abusaron de panameños humildes, que enfrenten la justicia, no me importa de qué partido sean. Hay que dejar este sistema corrupto atrás. Sí, pero la oferta electoral que viene, y yo insisto en lo mismo, tiene que ver justamente con las oportunidades que se deban internos, en su línea como aspirante. Hablemos de la oferta electoral. ¿Qué le van a ofrecer al electorado? Hablemos de eso un momento. ¿Van a ofrecer las mismas caras que hoy día nos están dando las explicaciones de vida? Pero si el Tribunal Electoral ha hecho una ley para favorecer la reelección, la ley electoral está hecha para favorecer la reelección de los que están. Es un pecado lo que ha hecho el Tribunal Electoral con nosotros, lo que ha hecho el señor Varela con nosotros. Fue Varela, por cierto, el que entregó con su gabinete esos 162 millones de dólares al año a la asamblea. Mal, pecado quien les dio la plata, pecado quien se robó la plata, pecado de parte del contralor prepago que firmaba lo que le pusieran por delante sin investigar. Sí. Todos ellos son víctimas. Pero es que, usted perdona que lo interrumpa, pero fue eso que usted está planteando, se da justamente cuando Rubén de León, de su partido, era el que presidía la asamblea. Él fue el que recibió ese dinero. Déjame hablar claro, Castalia, que Rubén de León se ha investigado hasta las últimas consecuencias. Él y todos los que se robaron la plata del pueblo panameño. De León, Varela, Humbert, todos los que firmaron y se hicieron los de la vista gorda para que se robaran 400 millones de dólares en la asamblea. Pero hablemos un momentito de la oferta electoral. Sí. La ley electoral fue hecha para que se reeligieran los que están. Esto es un pecado. Varela la propuso, la asamblea la aprobó, claro, ¿cómo no la va a aprobar? Su consigna es no a la reelección. Si la mayor parte, no necesariamente, hay diputados honrados, hay buenos diputados. Tim Guardia en Penonomé hace una labor fantástica. Chelita Delgado en Colón, una mujer luchadora extraordinaria. Hay gente buena en la asamblea, de todos los partidos. Pero allá hay una mafia, hay un cáncer que hay que erradicar de raíz. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría quiere que las cosas sigan igual. Y esa es la mayoría que aprobó la ley electoral a la que se prestó el tribunal y se prestó el señor Varela y su gabinete. La ley está hecha
para que se reelijan los que están. Sí. Mi propuesta, acabar con la mafia legislativa, acabar con la mafia que nos ahoga en el Seguro Social, donde hay 32.000 funcionarios y no pueden atender a nadie. A sus copartidarios, que son al final los que deciden si lo abanderan o no en las próximas primarias. Que quede claro que mi propuesta, nuestra propuesta, es la propuesta que cada vez que salgo a caminar en la calle, como lo hice ayer en Chorrera, como lo hice el sábado en San Miguelito, en toda la República, mis copartidarios me dicen: Juan Carlos, por favor, cambiemos esto, que no podemos más. Okay. La gente está quebrada, el crimen nos ahoga y hay que dar un giro de timón. Sí. Nuestra propuesta, reactivar la economía, acabar con la migración ilegal, ni un extranjero ilegal más en Panamá, ordenar el país, atacar el crimen con prevención. Aprendí mi lección. Hay que atacar el crimen con prevención, empleo. Okay. Y además de ello, muy importante para nosotros, darle un rumbo claro al país. No más de estos temas que nos confunden y que quitan el tiempo de la gente, como el matrimonio homosexual. Sé que el alcalde Blandón, el señor Varela, están a favor de eso. Que quede claro, los que quieran apoyarme, que sepan que el matrimonio va a ser entre un hombre y una mujer, sin discriminar a alguien, sin discriminar a nadie. Pero las cosas en Panamá se tienen que enrumbar y ordenar para recuperar nuestro país. Y finalmente, Castalia, hay que trabajar de la mano con el sector privado, con los productores, para poder echar adelante a Panamá. Tienen ellos todo mi apoyo, y el comunicado de la Cámara hoy sobre el tema agrícola, fundamental. Tenemos todos los panameños que reconstruir un país que nos van a entregar en pedazos, y es el PRD el que tiene la capacidad para llevarlo adelante. Hay otras figuras que aspiran también, el señor Nito Cortizo, que viene haciendo otro recorrido, el señor Pérez Valladares. ¿Qué piensa usted de sus copartidarios que también aspiran? Todos tienen ideas positivas, valiosas. El presidente Valladares, además, Ernesto, tiene una propuesta que yo considero que es vital. Hay que reformar la Constitución. Es más, lo hemos conversado, estamos totalmente de acuerdo. Empezando el gobierno y en paralelo a la labor del Ejecutivo, que tiene que ser reactivar la economía, poner plata en la calle, poner al panameño a trabajar de nuevo, generar empleo, trabajar con el sector privado para ponernos de acuerdo y empujar a Panamá adelante. Mientras hacemos eso, tiene que llevarse adelante un proceso de consulta rápido, con el menor trauma posible, para cambiar la Constitución, reformar el judicial, reformar la Procuraduría, con medidas como llevar la DIJ de vuelta a la Procuraduría, para que el país tenga los cimientos jurídicos, la seguridad jurídica que requerimos para poder desarrollar empleo e inversión. Recientemente, el viernes, si más no recuerdo, conversaba con un grupo de jóvenes de asambleas juveniles. Y uno de los temas que hablábamos era de que para ser un buen político, un buen candidato, hay que ser muy popular. Y para valerse esa popularidad hay que ser populista. O sea, ¿cómo va a ser esta campaña? O sea, ¿cómo se va a financiar estas campañas en momentos en que la gente ya ha empezado un poco como a tomar conciencia de que eso, que era bueno en la práctica en el pasado, al final no nos conviene o no ha dado los resultados que nosotros esperábamos? Te digo la verdad, en mi caso, lo que he vivido en estos últimos años y esta última década me ha enseñado mucho. He aprendido mucho de mis errores. No más la promesa fácil. Vamos a recibir un país en pedazos y vamos a tener todos que poner de nuestra parte. Castalia, que nadie se equivoque, lo que viene es sangre, sudor y lágrimas. Un sector público al borde del abismo, una economía paralizada. Lo que requiere Panamá es que unamos fuerzas para llevar el país adelante. No podemos seguir subiendo los impuestos, hay que bajar los impuestos. Hay que darle un respiro a la clase media. Hay que eliminar burocracia, hay que usar tecnología como el blockchain para garantizar transparencia real en todo lo que hace el gobierno. Y tenemos que unir fuerzas con el sector privado, esto es vital. No podemos seguir presionando y quitando plata e impuestos al sector privado sin producir. Hay que empujar al sector privado para la producción, hay que traer al sector privado panameño a la mesa para que invierta, hay que darle seguridad jurídica. Hay que darle garantías al ciudadano panameño de que va a tener oportunidades y un sistema educativo que le sirva. Y todo esto que estoy hablando lo conoce todo Panamá y todos sabemos que no va a ser fácil y que va a requerir un gran consenso nacional
para empujar al país adelante. Se me acaba el tiempo, señor Navarro, pero yo no puedo dejar de preguntarle, usted fue víctima de las escuchas, víctima de este proceso que debe reanudarse hoy. Y este fin de semana, pues, en redes sociales se ha estado ventilando lo de un supuesto chantaje contra un magistrado. Eso en medio de otras acusaciones de ataques a víctimas y ataques incluso a la defensa de las víctimas en este proceso. La última década en Panamá ha sido la década perdida. Perdida por los abusos, primero de Martinelli y Varela. ¿Cuál más maleante? ¿Cuál peor de ellos dos? ¿Cuál más incapaz? Y luego, la erosión de la institucionalidad. Hoy en día en este país no hay justicia. Hay un órgano de justicia al servicio del señor Varela. Lamentablemente lo mismo ocurre en la Procuraduría. A pesar de que hay buenos elementos en el órgano judicial y buenos elementos en la Procuraduría, aquí no hay un sistema de justicia independiente. O sea que usted no espera resultados a favor de las víctimas en este proceso. De obtenerlos será porque ahora el actual mandamás del Ejecutivo, que tiene las manos metidas en el judicial, quiere ajusticiar y vengarse del anterior. ¿Cuál de los dos peor? Varela está haciendo exactamente lo que hacía Martinelli. Por eso mi propuesta para ti, y mira, en el juicio, para que estemos claros, yo lo que quiero es justicia. Por eso no he presentado un reclamo económico. Yo lo que quiero es que el juicio sea un ejemplo para que más nunca ocurran estas cosas. Y el señor Varela, estoy seguro, esta es mi opinión, estoy seguro que recibía todas esas intercepciones telefónicas. Y ahora está de santurrón diciendo juzguen al otro pero no a mí. Que mire la paja en el ojo propio y no en el ojo ajeno. Los dos tienen igual nivel de responsabilidad. Yo lo que espero de este juicio es justicia, que se respete el debido proceso y que se respete la presunción de inocencia. Lo que nunca hizo con nosotros el señor Martinelli, que ahora se haga con él y se le dé un juicio justo. Pero lo vital para mí, y los que nos están escuchando ahora mismo en sus casas, tenemos que mandar a su casa al señor Martinelli, a Cambio Democrático, a Varela, al panameñismo, a toda esa gente hay que mandarla a su casa, porque el país no aguanta más. Necesitamos un nuevo gobierno PRD con dirección y liderazgo claro, que con una manera clara de hablar a la gente, con valentía, le diga la verdad al pueblo panameño y tome las medidas dolorosas que necesitamos para que en el país haya justicia, transparencia, desarrollo económico y oportunidad para todos. Me quedo con ese mensaje de Juan Carlos Navarro, aspirante a la presidencia de la República, compartiendo su recorrido en medio de sus aspiraciones para estas primarias que se celebrarán el próximo 16 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Castalia, encantado. Bueno, hay más que compartir aquí en Noticias.